Con todos, mi nombre es Pablo Eras Gallegos, vengo de la Facultad de Ingeniería Química en la carrera de la Ingeniería de Producción. Hoy vamos a hablar de un tema muy importante para saber de qué se trata y de cómo se analiza para todo el mundo, que es la importancia de desarrollo de América Latina. Vamos a hablar de qué se trata este tema. Sí que comencemos. Antes de continuar, hay que saber cuál es el desarrollo de lo que de América Latina, cuál es el análisis y económico que América Latina tiene en cada país. Vamos a hablar cuál es el desarrollo de América Latina. De acuerdo con la CEPAL, el crecimiento del 2,1% promedio esperado refleja una alta de heterogeneidad entre países y sus regiones, como el Caribe crecerá el 6,1%, incluyendo a Guayana. América Central crecerá el 4,5%, mientras que América del Sur lo hará al 1,4%. En tanto, en 2021, la región demostró un crecimiento superior al esperado, promediado de un 6,2%, gracias a la baja de comparación que constituyó en el año 2020. La mayor movilidad y favorece el contenido externo. Pero ya sabemos que se trata de esto, pero que cómo se analiza este tema. Vamos a hablar del tema de una América Latina diferente. El contexto internacional de América Latina se ha modificado radicalmente del mundo bipolar y no sin antes de para un fugaz momento unipolar después de la caída del muro de Berlín y la desintegración de la Unión Soviética. La región transitó hacia un sistema internacional descrito adecuadamente por un autor, como el mundo de Nader. Es decir, un mundo multipolar en que el poder se hace más difuso y la política se diversa ¿en qué? Por primera vez en la historia no habrá un centro de gravedad ni un guardián global. Ahora vamos a hablar de un tema muy importantísimo, de que es ventaja y progreso técnico de los países preferidos. Aquí se ha afirmado que en la parte perteneciente que la ventaja del progreso técnico se ha concentrado principalmente en los centros industriales, sin traspasarse en los países que forman la preferida del sistema económico mundial. Por cierto que el aumento de productividad en los países industriales ha estimulado la demanda de productos primarios. Se ha constituido así un elemento dinámico importantísimo en el crecimiento de América Latina. Por eso se constituye a un asunto distinto a lo que se va a considerar enseguida.
Ahora vamos a hablar de qué es América Latina y el debate político de Estados Unidos. Ahora, este tema es importante para saber de cómo se desarrolla. En Estados Unidos es ahora un centro cíclico principal del mundo, como fue en otros tiempos, que fue en el país de Gran Bretaña. Su influencia económica sobre otros países que es, se manifiesta. Y en esa influencia, el ingente desarrollo de la productividad al que el país se ha desempeñado un papel importantísimo, a efectos intensamente al comercio exterior y a través de sus variaciones, el ritmo de crecimiento económico del resto del mundo y la distribución internacional del oro. Los países de América Latina con fuerte coeficiente de comercio exterior son extremadamente sensibles y a esa repercusión económica. Se justifica pues examinar las proyecciones a aquel fenómeno y a los problemas que se traen consigo. El problema de que cómo se analiza de este tema. Ahora vamos a hablar de un tema muy importante. Es el problema de la escasez de dólares y sus repercusiones en América Latina. Pero ¿de qué se trata? Tan pronto como va apareciendo ser los síntomas de un problema de escasez de dólares. Es natural dirigir al mirando del pasado y no muy lejano, en lo que es Estados Unidos. Se concentraba en sus arcas una cantidad rara, vez mayor del oro del mundo. Antes de la Primera Guerra Mundial tenía el 26,5% de las reservas mundiales. Y al comenzar la Guerra Mundial ya había llegado al 50,90%. Y si bien terminaron con el 36,5%. Esta hora se ha incrementado otra vez su participación hasta llegar nuevamente alrededor de la mitad de dicha reserva en el año 1948. Ahora vamos a hablar de cómo se trata, o sea, de cómo se trata. Vamos a hablar de la relación con Estados Unidos y que él le invita a liberar en declive. Resulta natural en el debate que es sobre el declive de Estados Unidos como potencia hegemónica en el mundo, con el proyecto especialmente hacia América Latina, una de las regiones del mundo donde su enogemia fue más marcada, los cambios en el orden internacional liberal. Algunos dirán neoliberal impuesto, impuesto al que en el estado pasado por Estados Unidos se ha hecho sentir como una fuerza de América Latina, con la potencia del norte, que retiene la presencia de proletaria en la región como socio principal en una materia comercial y financiera, como fue de inversiones y para el área de Centroamérica y del Caribe. Ahora, ¿de qué está formada? La formación del capital en América Latina y el proceso de inflacionario. En la última instancia, el margen de ahorro depende del aumento de la productividad del trabajo. Si algunos países de América Latina han podido alcanzar ese grado de productividad tan satisfactorio que mediante una política juiciosa permitirá reducir las proporciones moderadas, las necesidades del capital extranjero, para suplir la diferencia de ahorro nacional y el mayor de ellos se reconoce con el concurso de ese capital indispensable.
Ahora nos vamos a relacionar la importante desarrollo en Europa. Ahora vamos a ver Europa, que es algorítmicamente esquivo. ¿De qué se trata esto? Al igual que el caso de Estados Unidos, el contexto de la relación entre Europa y América Latina se ha modificado significativamente. En el pasado, muchos sectores de América Latina vivieron en Europa, que una suerte se da una gran benefactora, una socia victoriosa y de práctica de soft power y de que pronto actúa de un contrapeso frente a la potencia hegemónica. Esa visión nunca fue muy realista, ni hoy y en día está desfasa. Resulta hasta por cierto revelador cuando se habla de América Latina de las relaciones europeos. A- América Latina. Solamente se lamenta la bajísima prioridad por el efecto que ocupa América Latina y sus prioridades europeas. Ahora vamos a hablar de cómo se ha tratado en el continente asiático, que es Asia, y con sus socios emergentes. Los vehículos de América Latina con Asia son más recientes, pero en los últimos años la economía emergente de Asia se ha convertido en una pieza fundamental en la nueva inversión económica de América Latina al complementar e incluso superar algunas relaciones económicas tradicionales con América del Norte y Europa, y ha permitido sortear efectos, estancamientos y crisis que las afectan. El crecimiento de la relación de América Latina hace un gran desplazamiento por siendo gravedad económica global y que un esfuerzo deliberado de ambas partes. Vamos a ver, también tiene mucho de que, también tiene límites. Ahora vamos a hablar de qué son los límites de las industrializaciones. Es obvio que el crecimiento económico de América Latina depende del crecimiento del ingreso medio por habitantes. Es muy baja y en la mayoría de los países del aumento de la población ese incremento que ingreso por habitante solo podrá conseguirlo de dos modos. Primero, por el aumento de la productividad. Y segundo, dada un incremento de productividad. Por el aumento de ingresos por el hombre de la propiedad primaria, el respecto de ingresos de países industriales que importa falta de producción. Ahora vamos a hablar de las bases, que es base de discusión de una política anticicla en América Latina. El ciclo es la forma de crecer la economía en el régimen en que vivimos. Y si bien se trata de un fenómeno, hay que generar explicar de una teoría o de conjuntos, manifestantes de una manera diferente en los centros cívicos y preferidas. Muchos se acercan escrito en los centros, muy pocos con respecto a la preferida. No obstante, de distintas manifestaciones. Los breves comentarios haremos enseguida no pretende suplir la deficiencia, sino a esbozar algunas ideas políticas anticíclicas, que de adaptarse al principio podría construir un punto de partida conveniente para la discusión de este problema. Esto es todo por hablar de este tema muy importante de cómo está relacionado, que es la importancia de desarrollo de América Latina, de cómo está desarrollada la economía, la tecnología y la industrial. Esto es cierto por hoy. Muchas gracias y que tenga buen día.